tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo que callamos los emprendedores, en el cual su servidor, Kevin Lucino Guadalupe Gallardo, les contaré acerca del cuadrante del flujo de dinero, en compañía de Antonio Serrano García. ¿Qué tal estás, Antonio? ¿Listo para hablar sobre este tema? Más que listo, estoy preparado de hablar de un tema algo interesante. En lo particular, me agrada de hablar sobre las formas de generar dinero legal ante la sociedad hoy en día. Me gusta mucho, prefiero mucho cómo recalcas la parte de hacer dinero legal, porque recordemos, de la muerte y del SAT nadie se libra. Pero bueno, un gusto, Antonio, y bienvenido. También nos acompaña Andrea Judith Sánchez Telles. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Lista para saber por qué nuestra quincena nunca alcanza y por qué ya no me alcanza para mis chetos? Sin duda. Me encuentro excelentemente bien, mi estimado colega. Espero que tú también. Pues más que preparada para hablar de estos temas de terror que nos atormentan en este cataclismo económico. Mira, hasta la piel se me pone chinita. Y por último, y no menos importante, nos acompaña nuestro irreemplazable Joan Hernández Campero. Un gusto, Joan. ¿Listo para conocer los secretos de las buenas finanzas o prefieres ser engañado por personas que usan dos sencillas aplicaciones? Pues la verdad me encuentro bien, Kevin. Pues espero que tú también. Pues yo pienso que muchas personas han caído en este tipo de aplicaciones o cursos que imparten personas estafadoras. Te encuentro que yo estuve a punto de caer en estos tipos de farsas, pero lamentablemente no pasó a mayores. No, no, a ver, mucho gusto antes que nada. Y como que lamentablemente debería ser, afortunadamente no caíste en esas trampas. Por eso es tan importante ese podcast, para que las personas tengan la información y no sean estafadas por ese tipo de personas que solo buscan su beneficio. Sin más preámbulo, comencemos con este episodio. Y de a todo esto, ¿alguno sabe qué es el cuadrante del flujo de dinero? Pues yo tengo ese dato. Por medio de una fuente consultada, BBVA México, basándose en el libro del autor Robert Kiyosaki, llamado El cuadrante del flujo de dinero, dijo la siguiente definición. Se trata de un gráfico que se divide en las 4 opciones que tienes de ganar dinero en la sociedad actual de forma legal y saber cuál genera mayores ingresos. Cada uno de los espacios se identifican con una letra. E posicionada en la parte superior izquierda, A en el que está justo debajo de E, una D en la parte superior derecha y una I en el último cuadrante. Todo esto hace referencia al empleado, el autoempleado, el dueño y el inversionista. A simple vista parece muy complicado, pero estoy seguro que a lo largo de este episodio comprenderemos cómo lograr una independencia financiera. Pero como todo, para comprender algo hay que ir paso a paso. Y me gustaría que comenzáramos con el cuadrante donde está la mayoría de la gente, en la cual me incluyo. ¿Me podrías contar sobre este cuadrante, Andrea? Claro que sí, mi estimado. Empecemos con este cuadrante. Pues mira, es muy interesante saber la posición que ocupa el empleado en este papel, ya que son los que generan menos ganancias por su trabajo. Dedican más tiempo y esfuerzo por prestar sus servicios. Prácticamente se la pasan laborando todos los días con cargas horarias extremas, sacrificando horas de convivencia familiares y si bien les va, tienen vacaciones. Y no hablemos del descuido en la salud, pues bien sabemos que se vive bajo un alto nivel de estrés, una gran oportunidad que se tiene para padecer alguna enfermedad crónica. Sí, como bien dices. Y luego, si bien te va y alcanzas la jubilación, aunque con las nuevas leyes ya no se sabe, ¿no? Por ahí dice un dicho muy popular en México: vivimos para trabajar, pero no trabajamos para vivir. Como bien dices. Y luego, y si bien te va, alcanzas la jubilación, aunque con las nuevas leyes que hay hoy en día ya no se sabe, ¿no? Ya no se sabe qué onda. Por ahí dice un dicho muy popular en México: vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. La neta, ¿qué cañón es ese dicho? Lamentablemente así es, Kevin. Tenemos esta contraparte a los retos a los que se enfrentan, como lo en el caso de la horrible incertidumbre que padece como empleado día con día. Pues bien se sabe que en algún momento sus servicios ya no van a ser requeridos. Exactamente, acabas de tocar un punto importantísimo. Esto claramente se ha visto en los últimos años, en donde la pandemia ha impactado de manera considerable el sector económico y con ello se han visto afectados muchísimos empleos. Y sí, pues viéndolo del lado del dueño, que más adelante estaremos hablando de este tema, muchos de estos tuvieron que reducir el personal con el cual operaban para no tener afectaciones mayores dentro de su empresa. ¿Saben? Esto me recordó a un programa que se llama Vecinos. Hay un personaje que se llama Jorge y tiene una frase que me encanta y que aplica en este caso.
como siempre, el rico humillando al pobre. Pero bueno, eso se entiende. También deben ver por sus intereses y de tal manera proteger su patrimonio, aunque para que esto pase, deben afectar de manera personal a aquellos que fueron sus empleados. O sea, sí es Karel. Por otro lado, hablemos de las personas afortunadas, las que se salvaron de este corte, pero la pandemia los enfermó y desgraciadamente fallecieron estas personas. El lado Como- crudísimo de la historia. Qué fuerte. Tantos años trabajando para terminar así, sin un respaldo. Qué lástima. Qué coraje, en verdad. Pero bueno, ¿qué pasa al lado de los vivos? Ahora luchan por sobrevivir porque se enfermaron y la empresa, mira, bien, gracias, se lavó las manitas, se recibió de su servicio. Eso duele, eso duele. Y que hasta el momento pues, no han encontrado un trabajo, ¿no? En el cual ellos puedan vivir o subsistir para salir adelante. ¿Y por qué no buscar otra alternativa? Efectivamente, Antonio, esto duele más que las mentiras que te dijo ella. Pero bien, en ese momento te voy a dar la respuesta. Como bien lo aborda el autor, hay factores que causan una gran limitante para no salir de ese cuadrante, pues no se aspira a avanzar y esos factores son la educación y la más importante de todas, la mentalidad. He de ahí la frase mentalidad de tiburón, Antonio. Así es, Rey. El primero, pues, a no tener conocimientos como fundamento o guías, tiene un panorama diferente. Siendo esto un gran impedimento por el crecimiento. Por otro lado, un problema está en la mentalidad. No sé qué opinan. Uf, sin duda. En el segundo factor, no sé si le ha llegado a pasar, pero cuando se llega a tomar este tipo de temas con el fin de impulsar, podemos percatarnos de que estas barreras mentales están en respuestas de este tipo. El dinero no alcanza. ¿Cómo cree que yo puedo hacer eso? Yo no soy para esas cosas. Es mucha responsabilidad, infinidad de pretextos y limitantes impuestas por lo mismo. No les gusta arriesgarse y salir de su zona de confort, por eso prestan sus servicios porque saben que tienen un ingreso fijo. Lo malo es que pueden pasar años ganando lo mismo y no tienen una buena administración. Pero bueno, como dice la chaviza, no hay pex o no hay lío. Para eso ya llegaron sus guías para darles información al futuro de este país. Así que para que aprendan de todo lo que estamos hablando y podamos prevenir que esto siga ocurriendo, chavos, a soñar y aspirar, que nada cuesta. Necesitamos creer en nosotros mismos. No sé qué, pero me ha dado una motivación muy poderosa y me siento muy motivado. Sin duda, ¿eh? A rato darás consejos millonarios. Bueno, ya basta de hablar de las desgracias del empleado. Ahora hablaremos pues del mero mero, ¿no? Del patrón. El patrón hasta me gustó cómo sonó. Ahora que mencionas consejos millonarios, me acordaste a cierto, digámosle, gurú de economía que le ofreció 100 pesos de propina o un consejo millonario a un mesero. Pobre él, pero ese no es un podcast de chismes, así que sigamos. Así que dime, Antonio, ¿sabes acerca de algo relacionado acerca con el cuadrante del dueño? Estoy casi seguro que muchos aspiran a este cuadrante, por lo que dime, ¿qué tienes para contarnos? Tal vez con lo que aprendamos por fin podamos abrir nuestra propia taquería, con lo que llegue de la beca. Pues sí, podemos abrir lo que sea, ¿no? Unos taquitos ahí, ¿no? Pero como bien dices, ser dueño de una empresa, tener personas a cargo y depender del dinero que ésta genera es algo increíble. Pero para poder llegar a esto, hay muchas formas de cómo emprender o para poder aspirar o crear una empresa. O la otra es que tu padre te herede la empresa familiar que por años pasa en generaciones. Aunque esto implica estar por encima del empleado y autoempleado, que más adelante abordaremos ese tema, ya que lleva a tener obligaciones importantes sin tener la libertad financiera que uno quiere, pues aún depende de todas las operaciones que convergen a la economía, es decir, tener una actividad empresarial exitosa. Ok, entendemos esa parte. Entonces, a ver, Antonio, no sé, explícanos cuáles son las responsabilidades de un dueño. A ver, queremos escucharte. Bueno, las responsabilidades que yo encontré, ¿no? O lo que yo al menos sé, o sea, para poder emprender una empresa, es conocer a detalle la empresa, a qué se dedica, los empleados que laboran pues, en la empresa, además de saber tomar decisiones, porque una pequeña acción, decisión u omisión puede cambiar para bien o para mal rotundamente el destino de la empresa y llevarla a la quiebra, ¿no? Híjoles, en eso tienes razón. Entonces, qué características debe de tener? O sea, por ejemplo, yo que ya me estoy poniendo en papel de dueño, pues ahora sí que el representante de la empresa, ¿qué características debe de tener?
Pues para ser un patrón exitoso, ¿no? Es necesario tener la audacia, entusiasmo, creatividad, ingenio, honestidad, dedicación, estrategia, entre otros aspectos, como cualquier persona exitosa debe tener hoy en día. Todo eso suena muy bien, Antonio, pero a mí me dejaste con una muy, pero muy gran duda. ¿A qué te refieres con que los dueños no pueden ejercer su libertad financiera? Ya no me estás convenciendo. Respondiendo al comentario de Kevin, esto se refiere a sus ingresos no están comprometidos para pagar deudas con bancos o con personas. No es exactamente así. La libertad financiera se define como la capacidad de cubrir el nivel de vida actual a través de activos independientes. Y no es como muchos piensan por ahí, ¿no? Que ya con ser rico ya es tener la libertad financiera y poder hacer lo que uno, lo que se quisiera, ¿no? Wow, pues de hecho, o sea, yo he leído algunos casos de empresarios y ellos, o sea, prácticamente delegan responsabilidades, o sea, no del todo ellos manejan pues lo que es la contabilidad, la administración, sino que o sea, hay áreas, tiene una organización. No lo sé, pero a mí esa parte de que los padres se den a sus hijos como legítimos dueños no me parece una forma de hacer eso, pero pues, a mí me parece que no lo hacen como antes, así las cosas bien. Bueno, en eso tiene razón, ¿no? Los hijos no, no tienen los conocimientos importantes para poder administrar una buena empresa, aunque pues, para eso deben tener un buen estudio para poderla gestionar, o ya sea otra cosa que les interese más el dinero, ¿no? Llenar, por así meterle mano ahí, ¿no? Pues como bien saben, ¿no? Soy aficionado de fútbol y no sé si supieron por ahí, aquí en México, ¿no? El fraude que se vivió aquí en Hidalgo, en la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Donde se culpa a Billy Álvarez, ¿no? En ese entonces ex presidente de tanto del equipo de fútbol como, como de la cooperativa, de acusaciones de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Y ahora es buscado en 192 países a través de una ficha emitida por la Interpol, ¿no? Eso es llegar a ser grande, ¿no? Que te busque todo mundo, ¿no? El más cotizado. El más cotizado. Pero no, Antonio, ahí vas con el fútbol como siempre. Recuerda que es un podcast de emprendedores, creo, o de fútbol, no sé. Bueno, yo te puse un claro ejemplo, ¿no? De, de que algunos hijos no tienen pues, una buena gestión de la empresa que se le fue heredada. A lo que o sea, lo que te doy a entender es que pues, no sé cómo le puedo decir, ¿no? Se fue aficionado tanto de este equipo, ¿no? Le interesó más llenar sus bolsillos con tal de dejar perder finales, ¿no? Finales importantes. Ahorita, ¿no? Pues eso me duele, de verdad, me duele, ¿no? No, no, como que te duele, Antonio. Ay, No, mira, no, mira, recuerda no te sientas mal, mira, ya Sí, tienen un trofeo. La esperanza es tranquilo, lo Kevin. último que muere, ¿eh? Pero ya llegó la eso novena. sí pierde cada rato de todos modos. Bueno, recordemos que el presidente del Cruz Azul es el esposo de Pati Chapoy y no queremos que nos cancelen el programa. Así que sigamos. Es muy curioso cómo tantos temas se relacionan entre sí. Y el que sigue no será la excepción, porque literalmente es uno de los cuadrantes más populares. ¿Ya imaginas cuál es el siguiente, Andrea? Pues claro que sí, ¿cómo no voy a saberlo? Pues, soy mis pastelitos de aquí de Titalaquia, entonces, pues, ser freelance. Pues, no, pues buenas noches, compañeros. Pues yo les explicaré pues esto de lo que es autoempleo. Pues mucho lo que he visto en los últimos días en las redes sociales, en especial Twitter, hacen mucha mención del autoempleo y yo me di la tarea de investigar lo que es su significado. Pues según la Organización Internacional del Trabajo, es un sector integrado por aquellos trabajadores en unidades económicas propias que ellos mismas dirigen. Ya, yo sé que es un concepto muy técnico, tal vez muchas personas lo entiendan o no. En mi punto de vista personal, este concepto para mí es muy importante saberlo en el mundo del emprendimiento. Yo considero que pues, lo ha notado, ¿no? En esta pandemia fue una gran fuente de empleo. Efectivamente, de hecho, hasta las redes sociales se llenaron de memes con el autoempleo. Se llenaron de los típicos memes de punto medio de Nix, pero sigamos. Pues miren, déjenme recordarles, ¿no? O sea, por ejemplo, Joan, no sé si te acuerdas que cuando íbamos ahí
presenciales, cuando todavía podíamos ir a presenciales, eso ya, época de las cavernas, bueno, había un chavito gordito, ay, perdón, robustito, cariñosito, pachoncito, apuchurrable, que vendía gorditas en la universidad. Él estaba aplicando en este cuadrante de autoempleo. Mi pregunta es, ¿él sabrá que estaba pues perteneciendo a este cuadrante? Pues en gran parte tiene razón, ya que muchas personas no saben mucho de este tema, dado que no tienen conocimiento. Pues les quería comentar, ya que en lo que estuve investigando vi un programa del gobierno federal que se llama Fomento al Autoempleo. La verdad no sé si funcione, solo se los menciono para que le echen un ojito por ahí. Ahora que lo mencionas, he escuchado sobre ese programa. De hecho, creo recordar que tengo unos amigos que estuvieron dentro de ese programa. Pero, ¿sabes? El ITSOE enseña mucho mejor en ese ámbito. Porque el chavo vendió unas bolitas súper buenas que yo le compraba siempre que lo veía. Así lo quiero, Rey, por lo que estuve investigando, la mejor forma de aprender que estás dentro de un cuadrante es el que uno mismo o las personas que se autoemplean hagan las cosas de la mejor manera posible. Me imagino que al hablar de hacer las cosas de la mejor manera posible, te refieres a que, bueno, yo en mi caso soy la mis pastelera, entonces, pues mi trabajo de ahí depende, ¿no? Si yo dejo un pastel todo crudo, pues eso va a hablar de mi pésima calidad de trabajo, ¿no? Pues ahí tenemos un claro ejemplo de un autoempleo aquí, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Pero hoy en día esto del autoempleo se nota más activo en los últimos días, ¿no? Sí, en los últimos días. Mi pregunta es, ¿por qué? Responderé a tu pregunta, Antonio. Pues se nota que hoy en día, por lo que estamos viviendo o pasando por una pandemia donde muchas empresas internacionales y nacionales, pues el gobierno federal les exigió el cierre de actividades y eso provocó que los trabajadores sean autoempleados, ya que dependen de ellos mismos y de su trabajo. Sí, como dices, ¿no? Si no, ¿de dónde sacan para la papa, para alimentarse? Órale. Pues sí, en eso tienes razón, Antonio. Pues yo creo que siento o creo que el autoempleo tiene su lado malo, por así decirlo. Y me dirán, ¿por qué? Porque no tendrás un sueldo fijo, prestaciones de ley y seguro médico. Y una ventaja es que ya no tendrás que soportar a tu jefe que te hace la vida miserable. Y pues tendrás proyectos que te dejarán buenas ganancias. Sí, cómo no, pues, ¿quién va a estar soportando un jefe que te esté presionando? Ya ni en casa te hacen esa presión, ¿no? Y es así que pasamos al último cuadrante, el cual también es uno de los que bien aplicados podría ser cuando nos retiremos una vez antes de aplicar la carrera. Obviamente nos referimos al cuadrante del inversor. El inversor me suena como un inversor, o sea, que invierte las cosas. Justo como dices, Antonio, bien aplicado este cuadrante, haría que ya estuviéramos descansando sin preocupaciones económicas. Pero tampoco es tan fácil, porque requiere mucho estudio y demasiada preparación. Ya no me convenciste, mi Máster Muñoz, pero yo creo que te vas a quitar el apellido de Máster. Si es algo complejo, mejor me sigo con mi carrerita. Ah, qué pesimista, mira, yo. Precisamente de eso estábamos hablando en la cuestión de las limitaciones y pues no, hay que aspirar a más. Efectivamente, hay que esperar a mucho, pero mucho más. Pero eso es complicado, pero es imposible, porque lo que caracteriza a los inversores es que encuentran soluciones para que su dinero trabaje por ellos. Por lo que para llegar a entender ese cuadrante y al mismo tiempo ser buenos inversores, tendremos que encontrar las soluciones. En caso de que no haya, tendremos que generarlas. Ah, espérame. Entonces, ¿los inversores no trabajan como tal o sí? Para ahí una vez invertir la beca, ¿no? Si no trabajan, pues ya es mi mero mole no trabajar. Entonces ya me volviste a convencer nuevamente que Técnicamente no trabajan como tal, sino que dedican su tiempo a analizar oportunidades de inversión para que éstas les ofrezcan un elevado retorno a cambio de su dinero. En otras palabras, invierten su dinero para generar aún más dinero. Me suena como a estas personas que tienen un alto nivel de inteligencia financiera, pero casi no he escuchado de inversionistas por aquí. ¿A qué crees que se deba, Antonio? Creo que se debe a que casi no hay educación financiera desde pequeños o que mucha gente prefiere gastar su dinero en los vicios, ahí por ahí, ¿no? Órale. En lugar de pensar en el futuro. Hace tiempo estuve leyendo que esa es la causa aquí en México, que no exista tantos inversionistas como allá en el Gabacho, en los USA. Tienes mucha razón, Antonio.
¿Sabes? También se debe que para poder invertir, se debe utilizar una cantidad de nuestro dinero o en ocasiones de alguien más para lograr esa riqueza. En muchos casos, si no estás preparado para llegar a ese nivel, podrías perderlo todo. Creo que había escuchado de un ejemplo así, pero lo usaban como meme. El meme era de comprar 4 departamentos y rentar 3, y con eso pagabas los 4. Es algo muy chistoso, la verdad. Justo como dices, Joan, sí he visto ese meme. Y justamente la gente que no sabe invertir lo agarró como ejemplo. Porque como realmente funciona, es que mediante un banco obtengas un préstamo para poder comprar una propiedad y en lugar de usarlo, lo rentes. A lo largo del tiempo, con lo de la renta, se habrá pagado el préstamo. Y una vez que suceda esto, todos los ingresos que provengan de esa renta serán ingresos pasivos, lo cual se traduce en ganancia. No olvides que no solo en la renta de inmuebles están las inversiones. Una manera poco accesible para invertir hoy en día, como lo es la compra y venta de acciones, la cual es una de las más seguras dependiendo de lo que tanto hayas estudiado el tema. Por eso, miren, sigan ahí Shark Tank, ¿eh? No sé cómo está pasando esa manera de invertir, ¿sabes? También una de las maneras de invertir más modernas son las criptomonedas. Pero ahí es un mercado muy, pero muy arriesgado, porque hay muchos casos donde la criptomoneda le iba súper bien y de un momento a otro ya se hizo. Claro que para hablar sobre esto necesitaríamos un episodio mucho más grande, por lo que con lo que dijimos resumimos muy bien lo que es el cuadrante del inversionista. Muy bien, y a todo esto ha llegado la hora de despedirnos. ¿Tienen algún comentario que añadir? Pues una plática muy amena, como siempre, chicos. Gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos y deseo que esta info les sirva para mejorar su visión económica. Yo me despido y iré a ver de qué manera el dinero va a trabajar por mí. Como bien dices, compañero, espero que esta plática les sirva de mucho para tener en cuenta. Todo es posible siempre y cuando se lo proponga. Pues yo creo que en mi punto personal fue una plática interesante, ya que esta información les servirá a muchos parceros que quieran iniciar a emprender. Efectivamente, como todos mencionan, esperemos que eso les sea de mucha utilidad, que realmente hagan trabajar su dinero. Eso es todo por nuestra parte y esperamos que les vaya muy bien. Hasta el próximo capítulo.